Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, siendo las 5 en punto de la tarde, hora de la Ciudad de México. Les damos la más cordial bienvenida, agradecemos nuevamente su atención, su asistencia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por todos sus comentarios y sus saludos desde todos los países donde nos acompañan. Y bueno, para darle inicio a esta nuestra sesión número 17 de Concreto en Latinoamérica, organizada por todos los capítulos del American Concrete Institute de Latinoamérica, en esta ocasión me toca a mí platicarles un tema y ahora la ingeniera Alejandra Valencia será la encargada en presentar la plática del día de hoy. Adelante, ingeniera. Muchas gracias a todos por su asistencia. Para mí es un honor hacer la presentación de esta plática por el ingeniero Arturo Gaitán. La plática del día de hoy es el concreto y la construcción en tiempos de sostenibilidad. Voy a leer una breve semblanza del ingeniero de todo lo que ha realizado en su trayectoria. Maestro en Ingeniería Arturo Gaitán Covarrubias, ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, estancia estudiantil en la Universidad de Tokio en 1999 a 2000, maestro en Ingeniería por el Tecnológico de Monterrey, presidente del capítulo estudiantil de ACI en la UNAM del 2000 al 2002, ganador de 3 concursos internacionales del ACI en este periodo, fundador del equipo de canoas de concreto en la UNAM y representante de la única universidad de Latinoamérica en una final de la competencia de canoas de concreto en Estados Unidos en el 2002. Presidente del capítulo Centro y Sur de México del ACI en el 2013 al 2014, fundador del capítulo Noroeste de México del ACI en el 2015, fundador y presidente del Instituto Mexicano del Concreto Sostenible IMCS, es tesorero de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado, AMIC, desde el 2017. En el 2003 ingresó a CEMEX como control de proyectos y jefe de aseguramiento de calidad, medio ambiente y seguridad en el proyecto hidroeléctrico El Cajón en Nayarit, México. Investigador de gestión de la calidad del Centro Tecnológico Cemento y Concreto CTCC de CEMEX, donde coordinó las actividades de certificación de CEMEX, concretos, acreditación de laboratorios y los esfuerzos de la Dirección Técnica de CEMEX Concretos en Sostenibilidad. Responsable del control de calidad de CEMEX agregados, así como de propiedad industrial de CEMEX Concretos y de la capacitación técnica y comunicación de CTCC. Responsable de los laboratorios de CTCC, Sistema de Gestión Integral de CEMEX Concretos para la certificación de ISO 9001, 14001, 18001. Acreditación de laboratorios de CEMEX México, certificación de productos, proveedores y personal. Actualmente es gerente de innovación y sostenibilidad del CTCC. Es miembro del Comité 130 de Sostenibilidad del Concreto, 130 de Sistemas de Calificación de Sostenibilidad, Comité 121 Aseguramiento de Calidad, Certificación Internacional, ICCC, Programas de Certificación, CPC, Premios Personales, PAC, Actividades Educacionales, EAC, del American Concrete Institute, Coordinador de Comités de ISO, CTC 59, CC 17 de Construcción Sostenible, el ISO, TC 71 SC8, Gestión Ambiental de Concretos y Estructuras de Concreto. También miembro del con derecho a voto de la ASTM en los comités C09 de Concretos y Agregados, E60 de Sostenibilidad desde el 2014. Es instructor y evaluador de programas de certificación de ACI. Está certificado como LEED en el Green Associate. Ha publicado diversos artículos técnicos y dado pláticas en México y Estados Unidos,
Centro y Sur de América, Europa, Asia y Australia. Es delegado mexicano de la Secretaría de Economía ante la APEC para temas de sostenibilidad en la construcción. En el 2011 recibió el reconocimiento de la IEC por International Electronic Commission como Young Professional en Australia, y en el 2012 el reconocimiento del American Concrete Institute como Young Member Professional en los Estados Unidos. En el 2018 recibió la categoría de Fellow del American Concrete Institute y Chapter Award por sus actividades gremiales. Pues es el currículum del ingeniero. Los dejo para que haga su presentación. Muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias a todos. Y bueno, nada más recordando los comentarios generales, al final haremos las preguntas y las respuestas. En la sección de abajo de su Zoom tienen el icono de preguntas y respuestas, que es una Q y A, donde pueden escribirlas y ahí mismo ponen el país de donde nos escriben. Y bueno, muy agradecido con todos ustedes por la presentación que la ingeniera Alejandra también ha hecho. Y bueno, entrando ya en materia, el concreto y la construcción en tiempos de sostenibilidad. Bueno, el contenido del día de hoy y lo que les voy a estar platicando en esta tarde, vamos a empezar por reforzar algunos conceptos básicos de sostenibilidad. La intención de estos conceptos básicos, que tal vez en un inicio no estén muy relacionados con el tema de la construcción y el concreto, es el poder dimensionar cuál es la magnitud de este tema en nuestra industria, en la industria del concreto y en la industria de la construcción. Pero lo importante también es que sepamos que existen muchas posibilidades de poder intervenir las edificaciones y los proyectos desde nuestro lado y desde lo que estemos nosotros influyendo. Y bueno, empezamos con la definición de sostenibilidad. Hay una definición que es convencionalmente o mundialmente más aceptada, y es una que las Naciones Unidas han estado promoviendo. Y esa definición nos dice que sostenibilidad es la manera en que satisfacemos nuestras necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para cumplir sus necesidades. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cómo satisfacemos las necesidades que tenemos hoy día para satisfacer recursos como agua, alimentos, energía, bienes, etcétera, etcétera? Pero al mismo tiempo asegurándonos que quienes vienen atrás de nosotros, nuestros hijos, los hijos de sus hijos, los nietos, etcétera, etcétera, también tengan acceso a poder satisfacer esas necesidades. Y en ese mismo sentido vamos a definir a la construcción sostenible, que se basa en un concepto de desarrollo sostenible. Y este concepto ha sido creado el siglo pasado y que hoy día es una de las bases de todas las políticas socioeconómicas de todos los países, con la finalidad de que se pueda garantizar el desarrollo económico de un país, el desarrollo social, pero sin agotar los recursos naturales y proteger el medio ambiente. Y en ese sentido, entonces, definimos la construcción sostenible como aquella manera de satisfacer las necesidades de la población actual, de acceso a vivienda principalmente y a infraestructura, sin comprometer el futuro de las siguientes generaciones. Las nuevas prácticas de construcción sostenible deben reducir al mínimo el impacto ambiental que generan, deben tratar de controlar los residuos que generan, prevenir la contaminación y utilizar los recursos naturales en forma eficiente, sin olvidarnos de los aspectos socioeconómicos y de los aspectos culturales. Digamos que la construcción sostenible también es la manera en la que la industria de la construcción debe actuar para poder conseguir los logros del desarrollo sostenible. Y bueno, los proyectos sostenibles, los proyectos de construcción sostenibles, deben empezar a combinar la experiencia que hemos tomado a lo largo de todos estos años en temas como arquitectura, como ingeniería, construcción, que juntos o que combinado a nuevos enfoques de construcción, nuevos materiales, nuevas aplicaciones, podamos asegurar que esas generaciones futuras van en realidad a poder satisfacer
sus necesidades. Quizá no todas las construcciones puedan evitar dañar el entorno, pero lo que sí podemos intentar es reducir al máximo el impacto que las construcciones generan sobre el medio ambiente. Y bueno, aquí nada más para que no sea yo el único que esté hablando y ustedes escuchándome, vamos a empezar a preguntarles un par de preguntas. Por ejemplo, ¿qué material de construcción están ustedes habituados a utilizar para sus construcciones? El de mayor uso. Les va a salir ahí en su pantalla una ventanita, un cuadro donde tienen diferentes opciones a escoger. Yo espero que por el foro en el que estamos la mayoría diga que es el concreto, pero bueno, se vale que también puedan ustedes poner cuál es el material, el que más usan, el que más están habituados a usar. Vamos a dar unos minutitos mientras yo les sigo platicando sobre una definición o un término que es un tanto controversial y que en nuestros países de habla hispana de repente no sabemos exactamente cuál es la palabra correcta. ¿Es lo mismo sustentabilidad que sostenibilidad? Bueno, quizá la palabra sustentabilidad la hemos adoptado de la palabra en inglés sustainability, pero en realidad esa palabra no existe en el idioma español. La palabra correcta es sostenibilidad. Y lo único por lo cual hago ahora esta distinción es porque en esta presentación nos vamos a referir a todo esto como sostenibilidad. Como ustedes están acostumbrados a utilizarla, pues en realidad es el mismo concepto, pero para los efectos de esta plática lo vamos a utilizar como sostenibilidad. Y bueno, casi el 90% de toda la persona que nos acompaña el día de hoy está más habituado a trabajar con concreto, el 8% el block mampostería, un 2% el acero, un 2% los prefabricados y en menor medida la madera. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, ahora, la sostenibilidad está formada por 3 ejes fundamentales. Si uno de ellos falta, entonces no estamos considerando que sea algo sostenible. Estos 3 ejes son el eje social, el eje económico y el eje medioambiental. Si solo se consideran 2 de ellos, entonces estamos hablando de algo que es equitativo o de algo que es admisible o de algo que es viable, pero no estamos hablando de algo sostenible. Muchos tenemos la idea de que la sostenibilidad está muy ligada al tema ambiental o que solamente le impacta al medio ambiente. Bueno, quizás sea el eje en donde más se ven reflejados estos impactos, pero en realidad los 3 ejes son muy importantes para poder hablar de algo sostenible. La sostenibilidad no es algo que esté de moda o no es algo que esté empezando. La sostenibilidad es una realidad, es nuestro presente y es algo que llegó para quedarse, es algo que vamos a seguir teniendo durante el futuro y durante los años que vengan adelante. En la industria de la construcción tenemos 3 retos fundamentales ahora en este tema y que siempre debemos tener en mente desde el área o la parte en la que nos toque participar, ya sea en diseño estructural, en diseño arquitectónico, en ingeniería de materiales, en fabricante de materiales, en proveedor de materiales, en supervisión de obra, en gerenciamiento de obra. En cualquier área que nos toque a nosotros siempre debemos tener 3 aspectos en mente que son fundamentales para las construcciones hoy en día. Una construcción debe ser más respetuosa con el medio ambiente, debe ser socialmente aceptable y debe ser económicamente beneficiosa o benéfica. En nuestra industria es muy común que tengamos en mente que un edificio sostenible, un edificio verde, es más costoso. Y quizá el costo inicial del edificio pudiera ser más costoso, pero cuando nosotros empezamos a hacer un análisis de la vida útil o de la totalidad de la vida de la edificación, siempre un edificio sostenible va a ser más económico y nos va a traer mayores beneficios. Y quienes estamos en la industria de la construcción,
estamos acostumbrados a usar diferente tipo de materiales, como ya hicieron favor de responder en la encuesta, por muchas razones, ¿no? Porque nos gusta, porque nos enseñaron en la universidad, en la escuela, a utilizarlos, porque cuando entramos a trabajar era lo que usaban en esa empresa y así nos acostumbramos, o simplemente porque nos ha funcionado durante nuestra vida profesional y es el material que nos gusta. Todos los materiales tienen beneficios sustentables o sostenibles, pero también tienen deficiencias y el concreto no es la excepción. Entonces, ahora es momento de empezar a pensar en fabricar materiales de nuevas formas. No solo el material per se, sino cómo los fabricamos y además cómo los incorporamos a nuestros proyectos de maneras diferentes a las convencionales, de maneras inteligentes para poder cumplir estos retos que les acabo de mencionar. La información que vamos a ver el día de hoy tiene la principal intención de proveer a todos ustedes que están ahora escuchándome de información objetiva sobre las características del concreto, incluyendo tanto sus pros como sus contras relacionados a la sostenibilidad. Y para poder empezar a saber cómo es que medimos el impacto de todas las edificaciones, vamos a ver nada más unos conceptos muy generales sobre cómo se mide convencionalmente este impacto. Y existe algo que se llama la huella mundial o huella ecológica. Esta huella mide qué tantos recursos estamos nosotros requiriendo de la Tierra para satisfacer nuestras necesidades. ¿Se acuerdan la definición de sostenibilidad que vimos al principio? Bueno, pues entonces aquí es donde empieza a medir qué tanto estamos acabando los recursos que la Tierra tiene para nosotros. Hoy día la humanidad está requiriendo casi 2 planetas Tierra para satisfacer nuestras necesidades. Lo que en otras palabras podemos traducir es que lo que nos gastamos o usamos en un año, la Tierra necesita 2 años para regenerar. Existen algunos escenarios que se han estado modelando y que indican que si seguimos con las mismas prácticas de consumo, las mismas prácticas de construcción, para el 2050 vamos a requerir el equivalente de casi 3 planetas Tierra. Sin embargo, si todos empezamos a tomar medidas que nos lleven a tener una reducción rápida, para el mismo 2050 vamos a volver a estar en equilibrio y vamos a necesitar solamente lo que la Tierra puede darnos. Pero, ¿qué significan las mismas prácticas de construcción? ¿Qué significan las mismas prácticas de consumo? Bueno, el concepto de huella ecológica aplica también para cada uno de nosotros, como personas, como seres humanos, para cada producto, para cada servicio que utilizamos o que fabricamos. Cada uno de estos tiene un impacto asociado. Y si ustedes después tienen un poquito de tiempo y son un poco curiosos, yo les pediría que entraran a estas páginas que están aquí abajo para que vean cuál es el impacto de ustedes como personas. Esta de tuhuellaecológica.org es una página muy sencilla, muy simple, en donde ustedes meten cuál es su estilo de vida y ahí les va a decir cuál es el impacto que ustedes generan como seres humanos. Háganlo, es un ejercicio muy interesante. Y bueno, más detalladamente tenemos la huella mundial o la huella ecológica, pero medida per cápita o por persona, en cada uno de los países del mundo. Y esta es determinada estableciendo la biocapacidad que tiene cada país en términos de hectáreas, o sea, en área, disponible de recursos para cada uno de sus habitantes. Y después se determina qué tanto requiere una persona de acuerdo a sus estilos de vida y sus estilos de consumo. Si vemos nosotros esta imagen, es un mapa en donde se muestra en todos los países y los que están con color rojo son los que tienen ya un déficit de esta biocapacidad que tienen estos países. Y digo, con agrado, aquí vemos que por lo menos en América del Sur hay muchos países que todavía tienen una capacidad de dar recursos a sus habitantes, pero que debemos tener cuidado porque las tendencias van a un déficit. Y aquí les muestro solamente unos datos de nuestros países.
de los que estamos conectados el día de hoy. Por ejemplo, Guatemala. Guatemala ya tiene, bueno, tiene una biocapacidad positiva de 1.1 hectáreas. Es decir, que Guatemala tiene disponible 2.4 hectáreas de recursos por habitante. Y sus habitantes, los guatemaltecos, están requiriendo o están más bien consumiendo los recursos equivalentes a 1.3 hectáreas. Entonces, Guatemala todavía tiene una capacidad de 1.1 hectárea para cada uno de sus habitantes. En el caso de Nicaragua también tenemos todavía saldo positivo, 0.4 hectáreas, pero fíjense cómo las líneas verde y rojas están tendiendo en muchos casos a juntarse, y muchas veces el rojo tiende a cruzar, ¿no? Aquí me parece que en Guatemala el dato, y ahí es un error mío, le puse la imagen en 1963, cuando todavía tenía una capacidad positiva, pero en realidad para el 2015 ya tiene un déficit de esos recursos, ¿no? Aquí arriba viene el año en donde está sacando esta valoración de números. Panamá todavía tiene media hectárea. El Salvador ya tiene un déficit de 1.4 para el 2010. Costa Rica también ya tiene un déficit de casi 1 hectárea. Colombia tiene un superávit todavía de 1.6 hectáreas. Perú tiene un superávit o una reserva de 1.5 hectáreas. México tenemos un déficit de más de 1 hectárea. Bolivia tiene todavía una reserva grande para cada uno de sus habitantes. Ecuador ya se está acercando al punto de inflexión. Venezuela está justamente en equilibrio. Argentina todavía tiene una reserva de varias hectáreas, ¿no? Y bueno, la idea de esto es que podamos ver en qué situación estamos con respecto al lugar donde vivimos. Y todo esto, convencionalmente, ha establecido un indicador en el cual podemos cuantificar ese impacto. Adicional de la huella ecológica, ahora, ¿cómo vamos a medir el impacto de nuestras actividades, de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestras empresas? Bueno, existe ya la huella de carbono. La huella de carbono es el indicador de la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan por diversas actividades, como puede ser el impacto de una empresa, de un producto, de un servicio, y que puede ser también durante diferentes periodos, puede ser un solo periodo, o puede ser inclusive durante toda la vida útil de un producto. Como ustedes pueden ver aquí, los gases de efecto invernadero, que muchos de nosotros tal vez lo hemos escuchado mucho como los GHG, los gases de efecto invernadero, o en inglés que son los GHG, los Greenhouse Gases. Son 6 gases, pero la mayor concentración o la mayor parte de estos gases pues es dióxido de carbono. Por eso es que muchas veces los 5 restantes gases se traducen o se convierten a dióxido de carbono para dar un indicador único, que son los kilos o toneladas de CO2 que están asociados a un producto o a un servicio. Y bueno, ya entrando un poquito más en materia hacia nuestro entorno, hacia nuestra industria de la construcción y el concreto. ¿Cómo se traduce a nuestra práctica todo esto? Bueno, la construcción tiene un lugar muy especial en las economías de todos los países. Estas gráficas que les muestro aquí es el caso de México, pero la industria de la construcción mantiene generalmente en todos los países la misma importancia de acuerdo a su participación en la producción total, en los ingresos económicos de un país y también en la participación en el empleo que da a cada uno de los habitantes de nuestros países. Entonces, aquí estamos visualizando que tenemos en cuenta los ejes sociales y el eje económico. Vamos a ver ahora qué es con respecto al eje medioambiental. Y aquí vamos, o les voy a hacer una nueva pregunta. ¿Ustedes qué considerarían que hace a una edificación exitosa? Y aquí en su pantalla van a tener otra vez la opción de contestar.
y les pediría aquí que me ayuden con lo que ustedes piensan que hace una construcción como exitosa. Mejora su durabilidad, que sea durable, que mejora el ambiente interior de los ocupantes, que reduce el uso de recursos, que es estético, arquitectónico, que mejora la seguridad estructural, que es capaz de ser usado en muchas cosas sin haber sido diseñado para eso, que tenga una mayor capacidad para los ocupantes. A ver, aquí me gustaría conocer qué es lo que piensan todos ustedes. Y bueno, obviamente, muchas de estas respuestas están en función o van a depender de a quién le pregunto, ¿cierto? Es decir, si yo le pregunto al dueño de una edificación, pues para él van a ser ciertas características, ¿no? Si le pregunto al diseñador estructural o arquitectónico, pues quizás sean otras características. Si le pregunto al usuario, a la persona que va a habitar la edificación, pues quizás sean otras totalmente diferentes, ¿no? Pero, de acuerdo a una serie de entrevistas y una serie de encuestas que se han estado realizando a diferentes grupos de interés, se ha llegado a consensuar 5 características fundamentales que podemos decir que hace una construcción como exitosa. Les dejo 2 segundos más para que sigan contestando. Todavía hay quien está contestando, quien está seguro o no seguro, lo que piensa. Lo que lleva mayor porcentaje de que ustedes piensan que una construcción es exitosa, pues es mejorar la seguridad estructural, que reduce los recursos, que es durable. Les voy a cerrar ya la encuesta para mostrarles, bueno, la vamos a dejar abierta mientras les sigo platicando sobre esto. Bueno, la primera característica que se ha visto que define una construcción como sostenible es que mejora la funcionalidad. Es decir, el edificio debe cumplir con su propósito. Un edificio debe ser funcional, debe ser apto para el uso que fue previsto, para el uso que fue diseñado. Si yo voy a diseñar una escuela, la edificación debe funcionar como escuela. Si estoy diseñando un hospital, debe funcionar como hospital. Si estoy diseñando un call center, un taller, debe funcionar como eso. Tal vez muchos de ustedes habrán, los que no son mexicanos, habrán enterado del sismo de 2017 en la Ciudad de México. Muchos de los lamentables colapsos que hubo, si fueron muchos o pocos, ¿no? Pero de los colapsos que hubo, muchos de estos fueron, por ejemplo, una escuela, o más bien una casa que hicieron escuela, o un edificio de 5 niveles que lo hicieron de 8 niveles, o una oficina que la convirtieron en un call center o que la convirtieron en un taller de costura y le quitaron las columnas, ¿no? Entonces, estamos cambiando la funcionalidad de las edificaciones, lo cual no es adecuado. Entonces, una construcción exitosa debe asegurar la funcionalidad para la que fue diseñada. Segunda característica, necesitamos asegurar la longevidad de una edificación. Una parte importante en la reducción de los costos y del uso de recursos son estructuras duraderas, estructuras de larga vida. Tercer característica de una edificación exitosa, mejora los factores de los ocupantes. Es decir, más bien, ustedes sabían que más del 90% de nuestro tiempo nos la pasamos en interiores. Es decir, nos la pasamos en nuestra oficina, en nuestra escuela, en nuestra casa, en el centro comercial, en un cine. Entonces, la calidad y la confortabilidad que nosotros podamos dar hacia el interior de las edificaciones va a cobrar una relevancia mayúscula para poder elevar la calidad de la vida y del trabajo de la gente. La cuarta característica es reduce el uso de recursos. Muchos de ustedes pusieron esta parte. Diseños innovadores pueden llevarnos
a reducir la cantidad de materiales, a reducir la cantidad de concreto, de acero, de mampostería, de acabados, etcétera, etcétera. Hacer uso inteligente de los recursos. Y bueno, ¿cuál es la última característica de una construcción exitosa? Y muchos de ustedes pusieron el tema de seguridad estructural, pero no todos el tema es estructuras. Y esta es que es la estética. La estética es parte de la calidad del medio ambiente público. Las personas que utilizan un edificio y que observan ese edificio desde el exterior llegan a sentirse orgullosos de ese edificio. Un edificio estético, un edificio bonito, arquitectónico, puede ser ese orgullo de la comunidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, cuando vamos a visitar una ciudad, cuando vamos de vacaciones, de trabajo, algún otro lugar nuevo, buscamos siempre visitar los edificios icónicos, ¿no? En nuestras ciudades latinoamericanas tenemos muchos, ¿no? Entonces, el tema estético también es parte del éxito. No estoy diciendo que la parte estructural no sea importante, solo estoy diciendo que la estética también forma parte de la ecuación de éxito de una edificación. Y además de la edificación, también la infraestructura tiene un rol muy importante dentro del desarrollo y la construcción sostenible. Si ustedes se fijan, los sistemas de suministro de agua cada vez están teniendo más fugas, las redes eléctricas son cada vez más frágiles, están sujetas a interrupciones, a alzas de precios, y nuestras carreteras cada vez, o vialidades, están más llenas, están más abarrotadas, están más deterioradas, y esto hace que se desperdicien grandes cantidades de combustible. El potencial humano, el tiempo que se pierde de la gente en este tráfico, ¿no? Los puentes de infraestructura están fallando, los costos de financiación para poder arreglar esta infraestructura son muy altos. Si ustedes ven esta foto que está abajo a la izquierda de este puente que está colapsado, pues es un puente que se cayó hace 3 meses en Italia, que no tuvo mucha difusión porque ya estábamos confinados y pues la gente no pasaba por ese puente y no hubo víctimas. Pero la infraestructura en todo el mundo tiene un problema mayúsculo. Los patrones climáticos están cambiando, lo que están haciendo que cada vez los incendios sean más frecuentes o que los daños de las inundaciones sean cada vez más repercutibles en las ciudades, ¿no? Y cada uno de estos temas individualmente como un solo evento pues puede ser manejable, ¿no? Pero si nosotros colectivamente sumamos el impacto de todos ellos, pues entonces se convierte en un problema muy importante. Y existen datos de todas estas pérdidas, datos duros, números, pero la realidad es que más que ver esos números, lo que esto nos está mostrando y lo que esto nos está transmitiendo es que podemos hacerlo mejor. Siempre podemos hacer nuestras edificaciones y nuestras construcciones mejor de lo que han estado o de lo que hemos estado haciéndolas. Y para esto vamos a empezar a manejar ahora el concepto del ciclo de vida de las edificaciones. El ciclo de vida de las edificaciones tiene 4 etapas. La primera etapa es la de fabricación del material, donde se fabrican, se producen los materiales de construcción. La segunda etapa, que es básicamente la construcción, cuando levantamos la edificación, la construimos. La tercera etapa, que es cuando se ocupa o se usa la edificación. Y una última etapa, que es la del fin de vida o derribo de la construcción. Y el 90% de los impactos que genera una edificación, fíjense, bien interesante, el 90% de esos impactos está justamente en la etapa de uso. Y únicamente el 10% de esos impactos está en la etapa de fabricación de los materiales y de construcción. Muchos de nosotros podemos llegar a pensar que nuestro trabajo profesional está solamente en las etapas 1 y 2, que nosotros creamos los materiales, los suministramos, los proveemos, construimos y se lo dejamos al usuario y ahí termina nuestra responsabilidad.
No, todo lo que hagamos en las etapas 1 y 2 que pudieran tener el menor número de impactos, va a incidir en la etapa donde está el mayor número de impactos. Entonces, todo lo que hagamos, seamos conscientes que va a tener un impacto directo en la etapa de uso. En la etapa de uso, que es donde se van a generar los mayores impactos de las edificaciones. Y aquí se muestra cuál es esa contribución de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con otros sectores o con otras industrias. Vemos que la fabricación de materiales contribuye un 11% a las emisiones de CO2 y la operación del edificio, que es la etapa 3 que les platicaba, aporta casi ya el 30% de las emisiones con respecto a otras industrias. Y las estrategias que se están empezando a visualizar para poder revertir y para poder disminuir estos impactos son orientadas hacia el net cero. Cero energía, cero agua, cero desperdicios. ¿Qué significa eso? Y quizá muchos de ustedes lo han escuchado. Los edificios net zero energy, net zero waste, net zero water. Bueno, que podamos nosotros generar más electricidad que la que ocupa el edificio, que podamos regresar más limpia el agua de lo que se usa, de la que se usa, poder darle uso al mínimo de desperdicios que pueda generar la edificación, que pueda producir inclusive alimento en la edificación y que pueda también regenerar la biodiversidad. Y algunas de las estrategias ya puntuales para un edificio sostenible, pues podemos mencionar el diseño bioclimático, el diseño arquitectónico, la ingeniería de materiales, la ingeniería estructural y muchos otros que sumados todos logren generar una gran reducción de impactos y tener cada vez edificios más sostenibles. Y aquí vamos a entrar hacia, antes de mencionarles esto, les voy a hacer una tercera pregunta. Ahora, ¿quién me dice qué tan sostenible es un edificio? Durante muchos años se pensaba que si yo, o por lo menos así se comunicaba o se difundía, que si yo pintaba de verde mi edificio, ya decía que tenía un edificio verde, ¿no? Un edificio ecológico. Pero entonces se empiezan a crear sistemas de certificación y de calificación para poder decir qué sí es y qué no es sostenible. Ajá. Entonces, existen varios sistemas de calificación y de certificación, y aquí la pregunta que les estoy haciendo es, ¿ustedes han escuchado hablar de alguna de estas certificaciones? Certificación LEED, certificación BREEAM, Envision, certificación de alguna ciudad en particular, certificación Sitewell, otras, ninguna de ellas. Si nunca lo han escuchado, también lo pueden poner ahí, ¿no? Y bueno, la realidad es que todas estas sistemas de certificación en su mayoría están desarrolladas por organizaciones no gubernamentales. Existe una que es la más famosa, lo que siguen contestando, que es la certificación LEED. La certificación LEED está hecha por el Consejo de Edificación Sostenible de los Estados Unidos y LEED significa, por sus siglas en inglés, Leadership in Energy and Environmental Design, o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, pero también existen muchas otras certificaciones en otros países. Algunas son de adopción voluntaria, algunas son de adopción mandatoria, algunos estados en países como Estados Unidos hacen mandatoria la aplicación de normas de carácter de edificación sostenible, algunas o la mayoría son voluntarias, ¿no? En la mayor parte de Latinoamérica, la que mayor adopción tiene sigue siendo la certificación LEED, quizá por nuestro acercamiento a Estados Unidos o no, pero es la que mayor difusión ha tenido. Y dentro de los países en Latinoamérica,
México y Brasil son de los países que mayor número de proyectos tienen actualmente, pero en cada uno de los países de Latinoamérica esta tendencia va aumentando. Es decir, empieza a haber cada vez mayor solicitud de estos certificaciones. Y bueno, nada más compartiendo sus respuestas aquí, efectivamente lo que ustedes más han escuchado en certificaciones es la certificación LEED, pero también gran parte de todos los que estamos hoy acá es que no ha escuchado hablar de ninguna de ellas. Y bueno, ¿por qué son importantes estas certificaciones? Quizás sí es la parte de certificar el edificio, pero lo que en realidad importa de estas certificaciones es que están cumpliendo con un papel de guía sobre qué hacer para volver nuestras edificaciones sostenibles. Nos están marcando un camino, nos están dando una pauta sobre qué es lo que podemos hacer nosotros como ingenieros, como arquitectos, para hacer nuestros proyectos más sostenibles. Y lo que también comparten entre todos los sistemas de certificación que existen es que todos están basados en una perspectiva de análisis de ciclo de vida. Es decir, no solamente están visualizando la etapa de la construcción o la etapa de fabricación de los materiales o de uso, sino de todo el ciclo de vida de la edificación. Entonces, esto es muy importante para nosotros, que podamos visualizar que cualquier edificación sostenible tiene que llevar una valoración de toda su vida útil. Muy bien. Y ahora, ya pasando al tema específico del concreto, empezando ya a ver cuál es la participación del concreto en todas estas estrategias. Y para eso, antes de continuar, nada más quiero hacer una breve recordatorio de qué es el concreto. Yo sé que todos los que estamos aquí sabemos qué es el concreto, pero el concreto es un material formado de la mezcla de cemento, de grava, de arena, de agua, de materiales cementantes, de aditivo, inclusive de acero de refuerzo. Entonces, ¿por qué es importante saber todo esto? Pues porque en cada uno de los ingredientes del concreto tenemos una oportunidad para poder reducir los impactos que genera el concreto. Y ahorita lo vamos a empezar a ver un poco más detallado. Como todos sabemos también, y esto también en todos lados se difunde, es que el concreto es el material de construcción más usado en todo el mundo. Es, después del agua, el material en general más usado en todo el mundo. Y aquí lo importante es que de acuerdo a números que tenemos de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, es que en todo el mundo se producen alrededor de 2.600 millones de metros cúbicos al año. Entonces, si nosotros visualizamos que podemos bajarle 1 kilo de CO2 a cada metro cúbico de concreto, imagínense la reducción de los impactos que estaríamos teniendo si hacemos ese esfuerzo. El concreto por sí mismo ya se considera que tiene algunas características que ayudan a reducir los impactos. Esas características podemos mencionar que es la durabilidad, la economía que tiene el concreto, el impacto local, el impacto sobre las comunidades, las ventajas o desventajas térmicas, y la versatilidad que tienen temas de arquitectura por adaptarse a la forma del elemento, por su robustez en temas de ingeniería, que podemos nosotros utilizarlo en cualquier elemento que nos podamos imaginar. Pero ahora vamos a ver nuevas formas que complementan esta visión sostenible del concreto. Y son 10 estrategias que vamos a mencionar. La primera estrategia va enfocada hacia reducir la huella de carbono. Sí se acuerdan que era la huella de carbono, ¿verdad? La emisión de gases de efecto invernadero que produce
el producto. Bueno, hasta hace varios años existía una regla de oro y quizá muchos de ustedes todavía la tengan o si la han escuchado todavía la tengan presente, es que yo por cada tonelada de cemento que produzco estoy generando una tonelada de emisiones de CO2. Y esto fue una regla que durante muchos años, inclusive hasta la fecha, sigue estando presente en mucha gente. Entonces, desde ese entonces, la industria cementera en todo el mundo se puso a ver cuál podía ser la acción que pudiera minimizar esas emisiones. Y entonces, todos ustedes saben también que para producir el cemento necesitamos tener unos hornos muy grandes que necesitan estar a más de 1500 grados Celsius. Pues para llevar a esa temperatura los hornos, pues se necesita una cantidad de combustible muy grande. Y no solo para llevarlo a esa temperatura, sino para mantenerla. Entonces, se empezó a evaluar el sustituir el combustible que pudiera mantener los hornos a las temperaturas que se necesita para fabricar el cemento. Y se empezaron a sustituir o utilizar combustibles alternos en lugar de combustibles fósiles. Y estos combustibles, pues básicamente es basura. Toda la biomasa, por ejemplo, las llantas que ya no sirven, se empezaron a utilizar o se están utilizando ya como combustibles y están haciendo esa labor que antes hacían los combustibles fósiles. Y bueno, por otras estrategias también, entre los cuales vienen el uso de cementos compuestos en lugar de cementos ordinarios, en donde los factores del clinker se empiezan a reducir y a complementarse con algunos materiales cementantes complementarios. Esa relación de emisiones de CO2 ha cambiado. Ahora esa relación es por cada tonelada de cemento que yo produzco, estoy generando aproximadamente 650 kilos de CO2. Entonces ya tengo una reducción de casi el 35% de las emisiones que estoy generando solo por la fabricación de cemento. Por lo tanto, debemos empezar a considerar uso de concretos de alta resistencia, y ahorita vamos a ver por qué, reducir, eliminar materiales de acabado, usar materiales cementantes suplementarios, optimizar la masa térmica del concreto y solicitar que el cemento que utilizamos se produzca o se fabrique con combustibles alternos. Y bueno, aquí viene un ejemplo que es hecho por el Consejo de Concreto Verde de los Estados Unidos, en donde nos dice qué se necesita como concreto para poder fabricar una columna, un elemento que va a resistir una carga dada. Pero esta columna nos muestra qué características va a tener si la fabricamos con un concreto convencional de 300 kilogramos por centímetro cuadrado o unos 30 megapascales aproximadamente, y una columna utilizando un concreto de alta resistencia de 600 kilogramos o 60 megapascales aproximadamente. Entonces, de acuerdo a la resistencia, pues va a tener una formulación o un diseño de mezcla, ¿no? En la que básicamente la resistencia la incrementamos con el uso de mayor cemento. El cemento no solo es el que más cuesta, sino el que más impacto tiene en temas de CO2, ¿no? Entonces, inicialmente podríamos pensar, bueno, si utilizo un concreto de alta resistencia, voy a estar utilizando más cemento y voy a estar contaminando más. Bueno, fíjense, las dimensiones de esa columna para resistir la misma carga, con el concreto convencional va a tener 90 por 90 centímetros de dimensión. Y la columna con alta resistencia para la misma carga va a tener dimensiones de 60 por 60. Es decir, estoy reduciendo 0.45 metros cuadrados el área de esa columna. Y si yo, acuérdense de este número de 0.45, porque lo vamos a ver más adelante. Si yo ahora saco la volumetría o el volumen que esa columna va a ocupar, entonces veo que el volumen baja casi un 55%, el volumen de una columna que casi se iba a llevar 4 metros cúbicos, ahora se va a llevar poco menos de 2 metros cúbicos. Aguas, está utilizando o va a resistir la misma carga. Y por eso, entonces, de acuerdo a la dosificación y al diseño de la mezcla, voy a utilizar menos cemento.
y entonces ya tengo una reducción también del consumo de cemento hasta en un 15% y por ende voy a tener una reducción de las emisiones de CO2. Entonces aquí es donde empezamos a visualizar cómo el usar de forma inteligente y de forma diferente el concreto nos puede llevar a tener estrategias exitosas para reducir los impactos de los elementos de nuestra construcción, ¿no? Entonces imagínense, si esto puedo hacer con una columna y si yo multiplico por todas las columnas de mi edificación, sumadas van a representar una disminución considerable de los impactos. Segunda estrategia, transmisión térmica. La transferencia de calor de un cuerpo se puede hacer por diferentes formas, ¿no? Tenemos la transmisión por convección, por conducción, por radiación. Generalmente en la industria de la construcción estamos acostumbrados a usar aislantes térmicos, como lo es el poliestireno, la fibra de vidrio y otros que nos reducen esta transmisión térmica y que es un factor clave para reducir costos en nuestras edificaciones por el uso de equipos de aire acondicionado, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a aislar la temperatura que entra en nuestras edificaciones, vamos a gastar menos energía para enfriar o para calentar el interior de la edificación. Pero tengamos en cuenta que un aislante térmico lo que hace es no permitir el paso, es decir, rebotar esa energía o esa radiación solar a través de su masa. Y considerando que el concreto puede formar parte de toda la envolvente de la edificación, pues el papel que tenga el concreto con respecto a esa transmisión de calor va a ser importante, ¿no? Entonces, el concreto cuando es usado como envolvente térmica y pensando como aislante térmico, el concreto necesita ayudarse de otros materiales para hacer ese efecto de aislamiento. Generalmente se ayuda con el uso de placas de poliestireno, de unicel, dejando aire en medio de dos muros, utilizando agregado como la perlita de unicel o de poliestireno en el interior para poder reducir la densidad del concreto y poder hacer justamente esa labor aislante, ¿no? Pero aquí es donde viene la tercera estrategia. La tercera estrategia está enfocada en el almacenamiento de esa energía. Los materiales tienen diferentes capacidades en cuanto a difusividad térmica. Entonces, de acuerdo a esta difusividad es qué tan rápido o qué tan lento pueden hacer la transmisión de calor. Aquí, como vemos nosotros en este diagrama o en esta imagen, vemos cómo la radiación solar le da una de las caras de un muro y esta radiación, si no la rebota, como el caso de los aislantes, esa radiación empieza a transferirse a través de la masa del material hasta que logra pasar al otro lado. Pero esa velocidad puede ser lenta o puede ser rápida. Y el concreto, por la masa térmica que tiene, lo que está haciendo es retrasar justamente ese paso de energía o de temperatura hacia el interior. Si ustedes ven esta gráfica, la línea verde es la temperatura en el exterior, la línea amarilla es la temperatura de un material con una baja masa térmica y la roja de un material con alta masa térmica. Por ejemplo, si yo pongo un vidrio, el vidrio deja pasar inmediatamente la energía. Entonces, si no tiene ningún tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros nos ponemos atrás de un vidrio, pues inmediatamente vamos a sentir ese paso de temperatura. Pero si tenemos un material como el concreto de alta masa térmica, entonces el concreto lo que está haciendo es retrasar el paso de la temperatura y cuando afuera ya está haciendo frío, entonces ese calor empieza a pasar hacia el interior de la edificación, haciendo uso inteligente de esas temperaturas. Y si bien no va a eliminar o va a dar un confort total, sí va a ayudar a que los equipos de calefacción o de enfriamiento no se utilicen tanto y por ende que pueda generar un ahorro económico. Cuarta estrategia, longevidad, durabilidad, vida de servicio.
Toda la durabilidad de un edificio se asocia con la vida útil, sea corta o sea larga, ¿no? La construcción con concreto, siempre que hagamos o que veamos un edificio en concreto, o que lo pensemos o lo diseñemos, debemos tener en cuenta que el tema de durabilidad va a repercutir enormemente en los efectos financieros y en los efectos ambientales, perdón, a través del tiempo. Por ejemplo, si ustedes fueran los dueños de un edificio de apartamentos o departamentos y estos los fueran ustedes a rentar, ¿qué les gustaría? ¿Rentar los departamentos o apartamentos por 50 años o por 100 años? Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Generalmente los edificios son diseñados para tener una vida útil de 50 años. Hoy día la tecnología de concreto que tenemos nos permite no solo producir concreto, sino también colocarlos e instalarlos con una confianza de que nos pueden dar una vida útil de hasta 200 años. Con un diseño adecuado, el concreto puede durar décadas o incluso siglos con muy poco o nulo mantenimiento. Y bueno, el concreto tiene una historia larga sobre estructuras robustas. La primera imagen que ustedes ven ahí es el Panteón Romano, que tiene, pues ya pienso, más de 1900 años de haber sido construido. Aquí, perdón, y bueno, la estructura pues está en pie y todos los días recibe miles de visitantes para poder visitar el Panteón Romano, ¿no? La segunda estructura es el Castillo Guard. El Castillo Guard tiene una historia muy peculiar porque es la primera edificación que se tiene de concreto reforzado. Y aquí el tema es que el ingeniero Ward era un ingeniero mecánico que estaba casado con una mujer que tenía fobia al fuego, que vivía intranquila pensando que su casa se iba a incendiar, porque todos sabemos que en Estados Unidos también generalmente las casas son de madera. Entonces, la señora pues vivía bastante intranquila. Entonces el ingeniero Ward, ingeniero mecánico, se puso a hacer experimentos de concreto reforzado con acero y al final llegó a construir su casa totalmente de concreto reforzado. Y el 100%, a excepción de los marcos de las ventanas y las puertas que son de madera, todo lo demás es de concreto. Y es una estructura que ya lleva pues más de 150 años y que sigue siendo utilizable y sigue estando en un buen estado. Y así cada uno de nosotros en nuestros países tenemos un edificio, el más viejo, el más antiguo, que es de concreto reforzado y que debe tener ya aproximadamente o debe estar acercándose muy probablemente a los 100 años, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de estructuras durables. Quinta estrategia, una estrategia dirigida hacia el manejo de agua de lluvia. Y bueno, aquí nada más como preámbulo es que conforme nosotros hemos ido civilizando y urbanizando nuestras ciudades, pues ha ido creciendo la mancha urbana. Y este crecimiento se debe a que estamos edificando y que esta edificación pues es en realidad poner superficies sólidas que generalmente son impermeables pues sobre el suelo natural, ¿no? Antes la lluvia, cuando llovía, la lluvia se filtraba en el suelo y listo, ¿no? Entonces hoy día estamos poniendo esas capas impermeables y lo que estamos haciendo es que el agua está empezando a correr a través de esas capas impermeables. Y entonces el volumen y la velocidad del escurrimiento superficial se empiezan a incrementar. Y el tiempo que transcurre entre la precipitación y la escorrentía máxima se reduce, lo que lleva a que el volumen de descarga se incremente en los sistemas de alcantarillado
y muchas veces tenga que abrirse la descarga, que generalmente terminan en un cuerpo de agua, ¿no? En un río, en un arroyo, en un lago, etc. Y esto es lo que está provocando mayores inundaciones. Si bien es cierto que el efecto meteorológico natural de llover o de huracán es más fuerte, también como están los sistemas de drenaje diseñados y como estamos urbanizando, está contribuyendo a estas inundaciones, ¿no? Y otro tema es que esta agua que corre por todas estas superficies impermeables empieza a arrastrar toda la basura y toda la contaminación que queda. Todos los restos, por ejemplo, de gasolina, de combustible, de aceite, de llanta, que vamos dejando de los coches, de que caminamos. Entonces, esta agua arrastra toda esa contaminación y cuando se llega a filtrar o a descargar en un cuerpo de agua, pues lo hace contaminado. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? La primera, pues, es utilizar o tratar de utilizar mayormente los estacionamientos subterráneos. Es decir, que no haya estacionamientos superficiales que impidan que el agua se filtre. Y la otra es el uso de concretos permeables, concretos que nos permitan la filtración de esa agua en donde cae de la precipitación y que además nos van a funcionar de filtros, porque ahí se va a quedar retenido toda la contaminación y todo lo que está arrastrando el agua. Sexta estrategia, los factores humanos. Bueno, los factores humanos, como mencionamos anteriormente, tienen mucha relevancia debido al tiempo que pasamos los seres humanos dentro de las edificaciones. Entonces, el enfoque de mejora de salud, la seguridad, la comodidad, la facilidad de uso va a repercutir en el rendimiento, en la productividad y en la confortabilidad que tengamos dentro de la edificación. Aquí cabe resaltar que lo que vamos a mencionar no significa que el concreto sea el único material que puede lograr estas características. Hay muchos materiales que también pueden lograr estos efectos, pero lo resaltable aquí es que el concreto puede también dar estos resultados. En el tema de calidad de aire interior, tenemos que contemplar que un material de construcción cualquiera, inclusive el acabado, tiene asociado una emisividad. Existe algo que se llaman compuestos orgánicos volátiles y son compuestos que todos los materiales tienen. Las cortinas, las alfombras, la madera, las pinturas, los escritorios, las sillas, todo tiene compuestos orgánicos volátiles. Incluso el olor a nuevo que percibimos en un auto cuando es nuevo, eso en realidad son esos compuestos que se están desprendiendo de los materiales cuando están empezando a ser usados. Entonces, esto pues obviamente incide en la salud de la gente. Y diversos materiales tienen diferentes niveles de estos compuestos orgánicos volátiles. Bueno, el concreto es uno de los pocos materiales que tiene nulos o muy bajos compuestos orgánicos volátiles. Es decir, que el concreto nos ayuda a mejorar la calidad del aire que respiramos. La parte de la iluminación también es importante porque nosotros tenemos que tratar de aprovechar en mayor medida la iluminación natural y se tiene que aprovechar para que podamos reducir el uso de iluminación artificial que nos genera un costo y que nos genera también un impacto en el medio ambiente. Entonces, nosotros necesitamos empezar a buscar materiales que tengan una superficie reflejante y que nos pueda ayudar a optimizar esa iluminación natural. El concreto, por su color, tiene una alta reflectividad lumínica, lo que hace que podamos optimizar esa iluminación artificial y eso se traduce en que podamos utilizar menos luminarias dentro de nuestra instalación. Después viene la acústica. Bueno, en temas de acústica existen dos objetivos primordiales en cuanto al ruido. Una es no dejar entrar el ruido de afuera hacia el interior y el otro es que del interior
no esté rebotando el ruido dentro, ¿no? O sea, reducir la cantidad de ruido que hay dentro de una misma habitación. Bueno, el concreto es muy bueno para no dejar entrar el ruido del exterior, pero para poder reducir el ruido en el interior necesita apoyarse de otro material que le ayude a absorber ese ruido. Otro tema en factores humanos es el concreto decorativo, que podemos nosotros usar como concretos aparentes, concretos con color, concretos estampados, que nos eviten o que nos eliminen inclusive el uso de recubrimientos, de pinturas, de selladores. Entonces, si ustedes ven estas fotos, es concreto aparente, el cual se ve muy, muy bien y que no necesita de algo más para poder dar una vista agradable. Y la última en este tema es el efecto de isla de calor. El efecto de isla de calor, si algunos lo han escuchado, muy parecido a lo que platicamos del agua, la radiación solar, los rayos solares, eran absorbidos o reflejados por los árboles y por la capa natural, vegetal. Nosotros, al poner estos materiales sólidos de las edificaciones, los techos, las calles, las vialidades, las banquetas, pues estos materiales entonces ahora están absorbiendo o reflejando de diferente forma la radiación solar. Y esto es lo que está haciendo que se incremente la temperatura en las ciudades. Entonces, para nosotros reducir este efecto de isla de calor necesitamos ocupar materiales no solo que reflejen la radiación solar, sino que también no la absorban. Ajá, o sea, que no se pueda quedar dentro del elemento. Y esto es muy básico. Todos sabemos que cuando hace mucho calor en un día y tenemos que salir a la calle, pues tratamos de ponernos ropa clara, ropa blanca, ropa que no absorba esa radiación, ¿no? Si nos ponemos ropa oscura, pues generalmente absorbemos ese calor y nos da mucho más calor, ¿no? Entonces, es el mismo concepto de los materiales. La séptima estrategia son los factores humanos. La seguridad de la edificación y la seguridad de los ocupantes del edificio son críticos en aspectos sociales y económicos de la sostenibilidad. Tanto riesgos naturales como riesgos de origen humano pueden poner en peligro la seguridad de los ocupantes, así como dañar la estructura de la edificación. Y aquí yo les preguntaría a todos ustedes, como reflexión únicamente, ¿en dónde se sentirían ustedes más seguros ante un huracán o ante un sismo? ¿En una edificación de concreto, en una edificación de acero, en una edificación de madera, en una edificación de mampostería? Piénsenlo. Piensen de qué están hechos los búnkers. Los propietarios y los dueños de las edificaciones, y nosotros inclusive como usuarios, cada vez estamos más conscientes de la necesidad de hacer estructuras más robustas para resistir todos estos riesgos, ¿no? Después de una inundación, por ejemplo, muchos materiales de construcción ya no son utilizables. Suelen ponerse en putrefacción, o sea, les hace moho, y ese moho después puede tener problemas para la salud. El concreto generalmente no se pudre, no se oxida, perdón, por lo que se puede limpiar y se puede poner en operación muy rápidamente después de un evento de este tipo. Y bueno, aquí nada más la foto habla por sí sola, ¿no? Esta es una foto tomada después del paso del huracán Katrina en Nueva Orleans, en Estados Unidos, hace 15 años. La única edificación que quedó de pie fue la edificación que quedó de pie, la de concreto. Y bueno, la octava estrategia, las 3 R's, las famosísimas RRR. Reducir, ya vimos en el ejemplo de la columna, podemos reducir estructura y por ende reducimos emisiones de CO2, reducimos los desperdicios al poder fabricar el volumen lo más cercano a lo que vamos a utilizar, es decir, que no queda pedacería. Podemos reducir acabados, como lo vimos con el concreto aparente, ¿no? Reusar, en el concreto podemos utilizar componentes, desperdicios, basura de otras industrias, que podemos contenerla dentro de la masa del concreto y que puede seguir teniendo su misma función para lo que fue fabricado el concreto. Reciclar, el concreto se puede reciclar, podemos triturar el concreto y podemos utilizarlo nuevamente como agregado
en la producción de concreto nuevo. Entonces, el tema de las 3 R es muy importante en el concreto. Novena estrategia, el impacto económico. Como ya mencionamos, el concreto ayuda o contribuye a ser más resistente en las edificaciones a desastres. Se centra en un tema de producción local, utiliza mano de obra local, utiliza en su mayoría materiales locales. El transporte de una planta de concreto a la obra es mínimo, por lo que el impacto de ese transporte se minimiza respecto a otros materiales. Reduce el desperdicio, por lo que decíamos que se puede fabricar en volúmenes que no generen desperdicio. Nos puede dar un potencial reducción de los acabados, como también lo mencionamos, y en el tema de durabilidad, la preservación histórica. El 10º estrategia, resiliencia con el cambio climático. Mucha de la gente que dice que sabe, o la que sí sabe, ha hecho algunos pronósticos o proyecciones de lo que vamos a tener este siglo. Y dentro de esas proyecciones está que se va a incrementar la temperatura hasta en más de 6 grados Celsius, que el nivel del mar va a subir hasta 60 centímetros, y incluso las proyecciones más conservadoras empiezan a decir que va a haber repercusiones en la disponibilidad de agua, de alimentos, los fenómenos meteorológicos van a ser más extremos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que empezar a pensar si nuestras edificaciones están preparadas para resistir todos estos fenómenos naturales. ¿Ustedes creen que están preparadas? Hay que empezar a pensar en el concepto de resiliencia, el recuperar la normalidad ante un evento inesperado en cierto periodo, en cierto tiempo. O sea, ¿qué tan rápido se va a recuperar? ¿En cuánto tiempo? Entonces, hay que empezar a visualizar los temas de resiliencia en nuestras edificaciones. Y ya para finalizar, quiero enseñarles una serie de casos en donde se ha hecho uso de esto que les estoy platicando de los concretos. Y aquí necesito que los que puedan me ayuden nada más a corroborar los cálculos que vamos a empezar a hacer con las calculadoras ahí de sus teléfonos. Esta es la Torre Reforma, y les ofrezco también una disculpa anticipada en la que solamente voy a hablar de casos ahorita en México, pero estoy seguro que en muchos de nuestros países en Latinoamérica existen casos similares. Esta es la Torre Reforma, es una de las torres más altas en la Ciudad de México. Se terminó de construir hace 4 años, tiene 246 metros de altura, 57 niveles, etcétera, etcétera. Es una torre que tiene 2 de sus fachadas de puro concreto aparente. Y hasta la fecha nos siguen preguntando cuándo la van a acabar, porque todo el mundo piensa que el concreto no puede quedarse así, ¿no? Que siempre se le tiene que poner algo encima. Pero bueno, así es su diseño arquitectónico. Y aquí se utilizaron 2 estrategias bien interesantes. Fíjense, la primera es concreto ligero, concreto de 1,800 kilogramos por metro cúbico, con una resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, que el concreto convencional más o menos pesa 2,300 kilos por metro cúbico, lo que tiene entonces una reducción de 500 kilos o media tonelada por metro cúbico. Este concreto se utilizó para todas las losas de entrepiso del edificio, y aquí es donde quiero que me ayuden a calcular. A ver, cada área de cada nivel tiene 875 metros cuadrados. Entonces, para sacar el volumen de cada losa, yo considero 20 centímetros de espesor de la losa, y entonces, si multiplico esos 875 por 0.2 metros, tengo que cada losa de concreto tiene un volumen de 175 metros cúbicos de concreto. Si yo esos 175 metros cúbicos los multiplico por el 0.5 toneladas que estoy reduciendo el peso entre un concreto y otro, entonces tengo 87.5 toneladas de peso que yo le estoy quitando a cada losa de concreto. Si yo esas 87.5 toneladas multiplico por los 57 niveles del edificio, tengo casi 5,000 toneladas de carga muerta que le estoy quitando al edificio.
No lo cuantificamos, pero esto tiene un impacto enorme en la cimentación del edificio. Imagínense 5,000 toneladas de carga muerta que se evitó en este edificio. Segundo ejercicio, concreto aparente. Vamos a determinar el área de sus fachadas, muy rápido. El largo de los muros es 40 metros, son 2 muros aparentes tanto por fuera, el exterior, como en el interior. Entonces, si saco yo el área de una de las caras de una de las fachadas, es 40 metros de largo por 246 metros de altura, eso me hacen casi, bueno, 9,840 metros cuadrados, casi 10,000 metros cuadrados. Entonces, si yo multiplico por 4, que son las 2 caras de cada fachada, son 2 fachadas, entonces tengo 4 caras, entonces tengo casi 40,000 metros cuadrados de concreto aparente, que aquí, acuérdense que es por dentro y por fuera, exactamente, son casi 40,000 metros cuadrados. Yo no sé cuánto cueste hoy día el metro cuadrado de pintura con mano de obra, pero yo podría pensar que debería estar en unos $3. $3 el metro cuadrado de pintura con mano de obra. Multipliquen esos $3 por los 40,000 metros cuadrados. Si ustedes fueran los dueños de este edificio, ¿lo harían o no lo harían? Otro caso, muy rápido, y ya después de este nos vamos a ir mucho más rápido. Torre Coy, otro de los edificios más altos en México, pero este está en la ciudad de Monterrey. Este también se terminó en 2016, casi 280 metros de altura, casi 70 niveles, es uso mixto, oficinas, departamentos, oficinas comerciales. Aquí la estrategia son concretos de alta resistencia. Utilizamos concretos de 700, 600 y 500, dependiendo los niveles del edificio, pero si nos acordamos del ejercicio que hicimos al principio de la columna, pues aquí yo estoy utilizando ese principio. Estoy utilizando el concreto de alta resistencia en las columnas de los niveles intermedios y superiores de 500 y de 600 kilogramos por centímetro cuadrado. En los niveles superiores tengo 12 columnas por nivel y en los intermedios tengo 16 columnas por nivel. ¿Se acuerdan que por cada columna yo reducía 0.45 metros cuadrados el área? Bueno, pues si multiplicamos esos 0.45 por las 12 columnas por cada nivel y por las 16 en cada nivel de acá, yo estoy ganando área de entre 5 y 8 metros cuadrados por nivel. Si yo saco el número de niveles, que aquí es del nivel 23 al nivel 67, pues son casi más de 40 niveles, ¿no? 40 niveles, en promedio, unos 7 metros cuadrados por nivel. Cuando se empezó a vender este edificio, los departamentos, imagínense, 80,000 pesos el metro cuadrado. 80,000 pesos mexicanos son algo así como $4,000 el metro cuadrado. $4,000 el metro cuadrado. Imagínense cuánta área comercial rentable yo gané por haber utilizado una estrategia de un concreto de alta resistencia en columnas contra un concreto convencional en columnas. No solo es el valor económico, es también las emisiones asociadas a esto. Y bueno, como les dije, aquí nos vamos a ir más rápido ya para terminar. Es el caso de una vivienda unifamiliar social en La Paz, Baja California, una de las ciudades más calurosas de México. Se utilizaron concretos también ligeros de 1,800, 10 centímetros de espesor, contra viviendas de mampostería o de bloc hueco de 12 centímetros de espesor. Por el concepto que vimos hace ratito de transmisión y de almacenamiento de calor, tuvimos una disminución de 5 grados Celsius en la temperatura interior de la vivienda, lo que esto significa un ahorro, pues también en temas de equipos de aire acondicionado y calefacción. El estadio de béisbol de los Diablos Rojos de la Ciudad de México fue construido ya en sus estacionamientos con concreto reciclado, concreto fabricado con agregado de concreto triturado. Concretos permeables, esta es una ciclopista, la línea verde en Aguascalientes, otra ciudad de México, utilizó concreto permeable con color
para poder ayudar a filtrar el agua de lluvia en su totalidad. El patio de maniobras de uno de los laboratorios del Instituto de Ingeniería de la UNAM en la Ciudad de México se hizo con concreto con llanta triturada, el famoso llancreto. En este desarrollo habitacional en Tijuana, Baja California también, 40,000 metros cuadrados de vialidades de este desarrollo fueron hechos también con concreto, con llanta triturada. Llanta que ya está destinada a la basura, no llanta nueva, eso, o sea, es llanta de basura que fue confinada y usada ahí. Edificación vertical, en un edificio en Villahermosa, que también es una de las ciudades con mayor temperatura y humedad en México. Se utilizó en las losas concreto con paneles de poliestireno extruido, y aquí se lograron reducciones de hasta 7 grados Celsius en el interior de la vivienda. Usos industriales, un centro de distribución de una de las cadenas de conveniencia más grandes en México. Concretos con sistemas de pisos post-tensados y concretos de baja contracción y contracción compensada. Las juntas que generalmente se hacen de 4 por 4 metros o inclusive 20 por 20 metros con estos concretos, con este sistema post-tensado, los cortes se hicieron a cada 100 metros, es decir, yo tengo tableros de 100 por 100, lo que eso se traduce en la eliminación del uso de juntas, de mantenimiento y además la optimización del equipo que está circulando por el piso. Usos, por ejemplo, de concretos biológicos o antibacteriales en usos agropecuarios, por ejemplo, en esta granja de gallinas que se utilizaron concretos antibacteriales, disminuyeron costos de mantenimiento, costos por insecticidas, por diferentes productos químicos, y eso pues, también llevó a una reducción de mortandad de los animales, ¿no? Que se optimizó mucho. Uso, por ejemplo, de pavimentos de concreto en lugar de asfalto. Esta es una repavimentación de una de las principales vialidades en la Ciudad de México. Originalmente era de asfalto, todo se cambió a concreto, y durante la etapa de esa conversión se sacaron termografías para poder monitorear la temperatura de la superficie entre un material y otro. Y si alguno alcanza a ver en su pantalla, en la superficie de concreto, que es la verde, tenemos temperaturas de 31 grados, y en la superficie de asfalto, que es esta media rosa, tengo temperaturas de hasta 51 grados. Una diferencia de 20 grados Celsius entre una superficie y otra. Si ustedes tuvieran que estar caminando por esas vialidades, ¿por cuál les gustaría caminar? Otros usos en vialidades también, concreto en combinación con luminarias LED, que ayuda a espaciar la distancia de las luminarias para dar el mismo nivel de iluminación que con vialidades de asfalto, que se traduce también a ahorros energéticos. Y por último, este edificio, un corporativo en la ciudad de Cuernavaca, que estaba diseñado en estructura de acero, se hizo la conversión a estructura de concreto, con concretos de alta resistencia, y la estrategia fue orientada a que el cliente pudiera reducir hasta un 46% su presupuesto original, aumentando el área libre para hacerla comercial y reducir obviamente la cantidad de toneladas de emisiones de CO2 que por esa estrategia tuvo. Y bueno, con esto yo termino. Perdón por el tiempo. Les agradezco mucho su atención y estamos listos por si hubiera alguna pregunta y si hubiera tiempo también, adelante. Muchísimas gracias, ingeniero. Excelente ponencia. Tenemos muchas preguntas que han hecho varios participantes, ¿no? La primera pregunta es: ¿qué papel juegan las certificaciones LEED para que un proyecto sea sostenible? Bueno, aquí, como mencionamos, el papel que juegan estos sistemas de calificación o estas certificaciones básicamente es darnos la guía y darnos específicamente los pasos que necesitamos hacer para hacer una edificación sostenible. Generalmente estos requisitos o estos pasos van desde la selección del lugar, o sea, la ubicación de dónde va a estar la edificación, pasando por temas de administración de agua, administración de energía, uso de materiales,
en la edificación para que en conjunto puedan sumar y puedan minimizar esos impactos. Entonces, la idea de estas certificaciones es darnos justamente esa guía para poder incorporar diferentes estrategias, las que estén a nuestro alcance, porque ahí nos dan varias opciones y nosotros podemos utilizar la que más conveniente sea, la que más se adapte a nuestra edificación, ¿no? Entonces, ese es el papel que juega la certificación. Disculpe, esa pregunta la hizo Jesús Servando de México. La segunda pregunta, gracias, por Javier García de Ecuador. De acuerdo a la gráfica donde se ha llegado al punto de inflexión, la situación de Ecuador, ¿es bueno o malo? ¿Y qué tiene que hacer, y qué tenemos que hacer para mejorar y tener un punto de equilibrio? Bueno, pues ese punto de inflexión es malo porque la tendencia es a que se revierta la situación, ¿no? Entonces, generalmente la capacidad viene acá arriba y nuestro consumo viene acá abajo, entonces empiezan a juntar hasta que llega la inflexión, pero entonces va a sobrepasar el nivel de consumo, el nivel de capacidad, y eso nos va a llevar a que los recursos que tenemos disponibles ya no los vamos a tener disponibles. Y lo que tenemos que hacer para poder revertir o minimizar ese efecto, pues básicamente es cambiar nuestros hábitos, no solo como personas, sino principalmente los hábitos de cómo construimos. O sea, eso llevado hacia nuestra carrera profesional, pues tenemos que empezar a ver cómo hacemos nuestras edificaciones con menores impactos al medio ambiente y que podamos revertir esa tendencia de recursos. Ok. Siguiente pregunta. Por Alberto Aguirre. Teniendo en cuenta que la sostenibilidad es un factor que involucra economía, sociedad y medio ambiente como aspectos fundamentales, ¿qué tanto mitiga el impacto al medio ambiente un pavimento de concreto en comparación a un pavimento flexible? Esa es buena comparación y eso es tema de otra plática que de hecho ya la dimos allá en el capítulo noroeste sobre el análisis de ciclo de vida de los pavimentos rígidos y flexibles, ¿no? Si nosotros hacemos ese análisis de ciclo de vida, el análisis de ciclo de vida considera muchas veces el tema, no muchas veces, siempre considera todo lo que tú tengas que intervenir a lo largo de la vida de ese elemento. Entonces, si la cuestión más básica de comparación entre un pavimento rígido y un flexible es el mantenimiento. Quizá no esté la diferencia en la construcción inicial, sino en la vida útil del pavimento, ¿no? Entonces, aquí es muy fácil. ¿Cada cuánto le damos mantenimiento a un pavimento rígido? Pues quizá cada 5, 10, 20 años. ¿Con qué frecuencia le damos mantenimiento a un pavimento flexible? Pues a veces cada año, ¿no? Entonces, cuando tú metes a la ecuación esos mantenimientos, el número de eventos que haces a lo largo de su vida, pues vas a tener que tiene un mayor impacto el que tiene más eventos de mantenimiento, ¿no? Entonces, pues ahí está la respuesta. Okay. Siguiente pregunta y viene muy a lo que estamos pasando en estos momentos. ¿Qué cambios en la construcción considera que probablemente deban incluirse en el futuro a partir de las necesidades de reducir las posibilidades de contagio de virus, como el COVID-19? Por sí. Armando Aguilar. Muy bien, bueno, ese también es tema de otra plática entera, pero el concreto de alguna manera, y digamos, no el concreto per se, sino toda la variedad de tipos de concretos y de concretos que se tienen especiales, contribuyen de una manera diferente y especial a reducir el riesgo que tenemos ahora por el tema del COVID-19, ¿no? La nueva forma en la que debemos atender nuestras edificaciones y nuestras construcciones, empezando por la mano de obra, va a ser crítico. Y aquí voy a hacer un comercial. El siguiente viernes 17 de julio va a ser la reunión mensual del capítulo del ACI Noroeste, el cual es responsable la ingeniera Alejandra Valencia. Y en esa reunión justamente se va a platicar sobre
cómo el concreto puede contribuir a disminuir los riesgos asociados al COVID-19, ¿no? Pero en resumen, y a reserva de que ustedes puedan también acompañarnos a su reunión mensual, que va a ser abierta, supongo, el concreto tiene, por ejemplo, los concretos autocompactables que reducen la mano de obra para la compactación o la colocación, concretos de altas resistencias tempranas que ayudan a minimizar también el número de personas en una brigada para poder manejar un elemento, para poder colarlo, para poderlo descimbrar. Concretos antibacteriales que reducen el tema de poder que una bacteria pueda anidarse en el concreto. Entonces, sí existen varias estrategias y varios concretos que pueden ayudar al tema del COVID-19, ¿no? Gran parte orientado al proceso constructivo, ¿no? Para asegurar que no vamos a tener concentración de personal y que no los vamos a tener más del tiempo que necesitan estar en la obra. Voy a hacer una última pregunta del Zoom para pasar a las de YouTube. Sí. Esta pregunta porque han estado preguntando mucho sobre el concreto ligero. ¿Hubo diferencia en temas de costos de concreto liviano contra el concreto normal y si las emisiones asociadas también fueron menores en comparación del concreto normal? Sí, definitivamente el tema del precio siempre va a ser un tema importante, ¿no? Y generalmente cuando una tecnología es más avanzada que una tecnología convencional, pues suele ser más costosa, ¿no? Suele tener un precio mayor. Pero lo que tenemos que pensar es que todos estos concretos especiales no solo hacen la función de un concreto convencional. Pensemos que el concreto convencional lo que hace es resistir. Ese es su propósito primario, ¿no? La resistencia. Entonces, si yo tengo un concreto que además de resistir hace algo más, pues obviamente el precio debe ser asociado a que está haciendo otra función, ¿no? Entonces, en el caso del concreto ligero, el concreto liviano, pues en realidad pues también está haciendo otra función que es la de reducir el peso del elemento. Entonces, las tecnologías que se utilizan, pues en realidad, pues sí, están asociadas a un precio mayor y por eso el costo del concreto en general pues, suele ser más alto. Pero cuando yo meto este precio de este concreto a la ecuación del análisis de ciclo de vida, el precio del concreto no es lo que realmente importa, sino lo que va a hacer en la edificación, como en el caso de la Torre Reforma. Si yo pensara que a lo mejor el concreto ligero me costó un 10% más que el concreto convencional, pero después pienso en las 5,000 toneladas que me quité de carga muerte y lo que eso impactó en la cimentación, créanme que ese 10% que costó más el concreto no va a hacer ninguna diferencia con respecto al beneficio que va a tener en su segunda función que hace ese concreto, ¿no? Y bueno, no tenemos cuantificadas la reducción de emisiones del concreto ligero respecto al convencional en ese caso particular, pero es probable que sí, por la cantidad de cemento que se utilizó dentro de la mezcla, ¿no? Y aquí, en cuanto tengamos el cálculo o la determinación de ese cálculo, se las comparto. Una última pregunta de Zoom, por Xiomara Zapón. Estimado ingeniero, nos acercamos a la finalización de esta increíble iniciativa de los capítulos ACI Latinoamérica. ¿Podría compartirnos brevemente cómo ha influido en su desarrollo profesional ser parte de ACI desde su participación como estudiante y ahora como un brillante profesional? Xiomara Zapón, de Guatemala. Muchas gracias, muchos saludos a Guatemala, en particular a la ingeniera Xiomara, una gran colaboradora de esta iniciativa. Y bueno, quizá la pregunta pudiera no estar tan asociada a nuestro tema, pero se me hace una pregunta muy relevante. Y creo que la importancia aquí pues no solo es a nivel estudiantil, yo creo que tiene una relevancia mayúscula a nivel profesional. Yo empecé en el ACI desde que era estudiante,
desde que estaba en la universidad estudiando la carrera de Ingeniería Civil, me enrolé en los capítulos del ACI y ahí me enamoré del concreto y ahí he hecho toda mi carrera profesional. Los aproximadamente 20 años que tengo de haber egresado, pues he tenido experiencias maravillosas, ¿no? Me han llevado a compartir con gente muy profesional, con mucha experiencia, gente muy humana, gente muy maravillosa en la extensión de la palabra. Y mucho de eso me lo ha dado el estar involucrado en el ACI, ¿no? El estar involucrado en las actividades de los capítulos locales, en las reuniones mensuales, el poder estar escuchando ese conocimiento que los demás tienen y que quieren transmitir, en no ser ajeno a lo que se está haciendo afuera, ¿no? Sino el preocuparse un poquito por lo que están haciendo en pro de la difusión del conocimiento. Creo que es un tema muy relevante y que yo lo considero como algo irreemplazable e invaluable. Entonces, gracias por ese comentario, ingeniera Xiomara. Yo considero que el acercarse al ACI es un tema primordial en el desarrollo profesional de cualquiera de los que estamos en la industria de la construcción. No solo los que están en el concreto, sino a todos los que están en construcción, porque el concreto lo vemos en todas partes, ¿no? A donde volteen ahorita, van a ver concreto, a cualquier lugar. Si no lo ven de forma aparente, está abajo de lo que están viendo. Pero el concreto está en todos lados. Entonces, creo que sí es muy importante que se acerquen a estas actividades. Paso a las preguntas de YouTube. El concreto por Armando Guerrero, perdón. ¿El concreto con materiales reciclados disminuye el costo o lo aumenta, o cuál es su ventaja económica? Bueno, ahora este tema es un tema también complicado. Generalmente cuando las tecnologías son nuevas tienden a ser más costosas porque no existe una masificación del consumo. O sea, es decir, la demanda es muy poca y esto se debe a que no existen todavía reglamentados o normados su uso en muchos de nuestros reglamentos y eso hace que la demanda sea poca. Entonces, hoy día el precio puede ser más alto debido a esa demanda, que es poca, pero en cuanto nosotros empecemos a arriesgarnos y a atrevernos a utilizarlos en nuestros proyectos, esto se va a empezar a masificar, se va a empezar a industrializar y entonces va a empezar a haber más competencia y eso va a generar que esos precios vayan hacia abajo. Hoy día resulta más caro porque existen muy pocas empresas que trituran, por ejemplo, el concreto, ¿no? O que lo seleccionan, que se dan a la tarea de que el residuo de una construcción lo clasifican, lo separan y eso lo trituran. Entonces, eso es lo que hoy día hace más costosos los concretos reciclados, pero la idea es tener gente que quiera animarse a utilizarlos para que se empiece a masificar el uso de estos concretos, ¿no? Que siempre van a tener como propósito cumplir primero todas las especificaciones de calidad, ¿no? O sea, no van a deteriorar la calidad ni el desempeño del concreto por utilizar algún material reciclado. Entonces, necesitamos valientes también que se animen a usarlo. Llegamos a la finalización de las preguntas. Muchas gracias. Excelente presentación, ingeniero. Muchas gracias, Ale, ingeniera. Y bueno, ya nada más para despedirnos de todos ustedes, muchas gracias. Les agradecemos mucho su asistencia. A mí en lo personal y que los hemos estado acompañando durante estas 17 sesiones, me da mucho gusto haber podido presentarles y compartir un poco del conocimiento y de la experiencia que hemos tenido. Estamos a sus órdenes, vamos a seguir estando activos y atentos a generar más cosas como Latinoamérica unida y por difundir el conocimiento del concreto. Entonces estén atentos. La siguiente sesión es nuestra última sesión, va a ser nuestro evento de clausura.
la sesión número 18 el martes 14 de julio a la misma hora. Y pues, bueno, abrimos con un gran conferencista de Puerto Rico, el ingeniero Pepe Izquierdo. Cerramos con un conferencista de superlujo también de Puerto Rico, el doctor Ramón Carrasquillo. Quizá muchos de ustedes ya lo hayan escuchado. Es una persona con demasiada experiencia, mucho conocimiento, y lo vamos a tener para cerrar con broche de oro estas 18 sesiones de concreto en Latinoamérica. Entonces, aquí está el código QR para que se registren. Recuerden, el martes 14, nuestra última sesión. Y les agradecemos nuevamente el habernos acompañado en esta penúltima plática. Gracias a todos por su compañía y estamos atentos y a sus órdenes. Muchas gracias, cuídense y que terminen de tener una excelente tarde.